Crece el escándalo por la red de huachicol y armas tras realizarse un cateo en una propiedad que presuntamente es del diputado Sergio Mayer. El escándalo de Sergio Mayer sigue creciendo y esta vez está tocando esferas que van mucho más allá de la política mexicana. Recién salido de la casa de los famosos, el diputado ya está nuevamente envuelto en una investigación que podría significar el fin de su carrera política y, más importante aún, podría comprometer su libertad. El diputado acaba de ser vinculado con una red de huachicol, con presuntos vínculos al crimen organizado. Quédate, porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Nación Fragmentada. En los últimos días, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puso en marcha una investigación formal en contra del diputado Sergio Mayer. Esta investigación tomó un giro contundente cuando se le ejecutó una orden de cateo en una de las propiedades vinculadas al diputado, en la que se hallaron distintos indicios de corrupción, documentos comprometedores y registros de empresas fantasma. A partir de ese primer cateo, la Secretaría comenzó a revisar los nombres registrados dentro de esas estructuras empresariales. En ese proceso, una empresa en particular llamó la atención de los investigadores. Operaba en el estado de Michoacán y varios de los nombres asociados a ella ya habían aparecido anteriormente en carpetas de investigación relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas y el robo de combustible, es decir, huachicol. Pero lo que realmente encendió las alarmas no fue únicamente el historial de esas personas. Lo verdaderamente impactante fue descubrir que varias de ellas figuraban en una nómina, y esa nómina no salía del bolsillo de Sergio Mayer, salía del gobierno, específicamente del presupuesto de la Cámara de Diputados. Sí, con el dinero de los impuestos de la gente, con recursos públicos, se estaba financiando a personas con vínculos documentados al crimen organizado. Eso fue lo que detonó la siguiente fase de la operación. Con una orden de cateo en mano, el secretario Harfuch movilizó elementos hacia la propiedad identificada en Michoacán. El inmueble se encontraba en una zona prácticamente despoblada, a la orilla de una carretera, alejado de cualquier zona urbana. A primera vista, el lugar lucía improvisado, amplio y sin mayor actividad visible. Sin embargo, justo a un costado del predio existía una propiedad de características completamente distintas, bien construida, con acabados de lujo, que contrastaba notoriamente con el entorno. Antes de ingresar al inmueble principal, los elementos de seguridad solicitaron acceso a quienes resguardaban el lugar. La respuesta fue una negativa, acompañada de una actitud sumamente hostil. Los 7 individuos que vigilaban la propiedad fueron detenidos de inmediato por elementos militares que formaban parte del operativo. Todos portaban armas, y el equipo ya contaba con un protocolo establecido para actuar ante una situación de ese tipo. Al ingresar al inmueble, lo primero que encontraron fue difícil de ignorar. De manera completamente descubierta, sin ningún intento de ocultamiento, había recipientes de distintos tamaños con huachicol, más de 30,000 litros almacenados, ordenados, listos aparentemente para ser distribuidos. No había duda de que ese lugar operaba de manera activa. Además del combustible, dentro de la propiedad se aseguró un arsenal compuesto por 25 armas de alto calibre. Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención de los investigadores fue descubrir un búnker subterráneo dentro del predio. El acceso estaba camuflado para parecer una toma de agua. Al descender, el espacio revelaba una estructura completa, más depósitos de huachicol, armamento adicional, una cocina y dormitorios habilitados, un refugio funcional, diseñado claramente para que personas pudieran permanecer ahí por periodos prolongados sin ser detectadas. Todo indica que este espacio servía como punto de resguardo para integrantes de la red que ya sabían que estaban siendo investigados. Dentro del inmueble también se encontraron documentos con órdenes de distribución del huachicol. Lo que sorprende es el destino de esas entregas, empresas internacionales que operan formalmente en México. Esto deja claro que no se trata simplemente de una red criminal operando en las sombras,
sino de una estructura que aparentemente tiene nexos con empresas establecidas y con presencia legal en el país. Ahora bien, ¿qué vincula directamente a Sergio Mayer con este inmueble? Entre las evidencias recolectadas durante el cateo, se encontraron objetos de uso personal del diputado, una computadora con información privada, correos electrónicos y fotografías que lo identifican como propietario, además de un vehículo registrado a su nombre dentro de la propiedad. Estas piezas representan lo que la Secretaría de Seguridad describe como pruebas de alto valor para la investigación. Adicionalmente, los documentos hallados incluyen nóminas con los nombres de al menos 20 personas presuntamente vinculadas a la red. Y dentro de esas listas, aparecen también 3 nombres adicionales que no son integrantes del crimen organizado: un presidente municipal y otros 2 diputados. Lo llamativo es que estos últimos no pertenecen al mismo partido político que Sergio Mayer. Esto confirma algo que ya se venía sospechando. Esta red de corrupción no tiene colores partidistas. Atraviesa distintos partidos y niveles de gobierno. Los 7 individuos detenidos durante el cateo ya fueron trasladados al Ministerio Público del Estado correspondiente. Han sido vinculados a proceso y sus declaraciones representan un elemento más dentro del expediente en construcción. Algunos de ellos tienen antecedentes directos con el crimen organizado, mientras que otros funcionaban como escoltas. En cuanto al diputado, existe un factor legal que resulta relevante en este momento. Sergio Mayer solicitó licencia para ausentarse de sus funciones como diputado, con el fin de participar en la Casa de los Famosos. Sin embargo, su estancia en el programa fue breve. No duró ni un mes. Al solicitar esa licencia, perdió temporalmente el fuero que lo protege como legislador. Esto significa que, en este momento, la situación procesal para vincularlo es técnicamente más accesible que si estuviera en funciones activas. Tanto la Secretaría de Seguridad como autoridades de la Cámara han solicitado que se anule definitivamente su cargo como diputado, argumentando precisamente el abandono de funciones derivado de su participación en el programa. Si ese proceso avanza, Mayer podría enfrentar un juicio en los próximos meses, sin la protección del fuero constitucional. Es importante señalar lo siguiente: hasta este momento, la investigación no ha concluido y no existe un veredicto. Lo que se tiene son pruebas circunstanciales y materiales que apuntan hacia el diputado, pero aún no se ha comprobado de manera definitiva que Sergio Mayer sea el responsable intelectual de esta red de huachicol y corrupción. La Secretaría de Seguridad ha señalado que existe material suficiente para solicitar formalmente el desafuero e iniciar un proceso de imputación, pero eso es distinto a una sentencia. La legalidad exige proceso, y el proceso exige evidencia sólida, revisada por las instancias competentes. Y aquí es donde hay que detenerse un momento a reflexionar, porque lo que tenemos frente a nosotros no es simplemente el caso de un diputado. Lo que esta investigación expone es una red en la que convergen políticos de distintos partidos, estructuras del crimen organizado y empresas con operaciones formales en México. Una combinación que, si se confirma, representa algo mucho más profundo que un caso aislado de corrupción. Es sencillo señalar a Sergio Mayer como el centro de todo esto, especialmente ahora que está en el ojo del huracán. Pero es posible que el diputado sea apenas una pieza dentro de una estructura mucho más grande. Eso no lo exime de responsabilidad. Si participó, debe responder ante la ley. Pero tampoco podemos adelantarnos a los hechos ni dictar un veredicto antes de que la investigación concluya. En Nación Fragmentada, creemos que la única manera de entender lo que ocurre en este país es desde el análisis y no desde la reacción. La política genera muchas emociones, y eso es comprensible. Pero las emociones no deben reemplazar el razonamiento. Hay que exigir que los procesos se lleven con transparencia, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias y que los responsables, sean quienes sean, enfrenten las consecuencias correspondientes. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí para informarte con lo que se sabe, con lo que se puede verificar
y con la responsabilidad de no darte más de lo que los hechos permiten afirmar. Gracias por elegir a Nación Fragmentada como tu medio de información. Gracias por darle clic a este video y por querer saber lo que pasa en tu país. Nos vemos en el siguiente.